Fórum, el valor del conocimiento. En Fórum Académico hablemos del derecho de preferencia y de la readquisición de acciones. Miremos qué nos dice recientemente la Superintendencia de Sociedades en un oficio al respecto. La sociedad puede ser parte del derecho de preferencia por medio de la readquisición de acciones. Pero estudiemos un poco este tema para comprender cómo es el fenómeno del derecho de preferencia en materia accionaria y cómo es también la readquisición de acciones y en qué momentos o en qué casos la sociedad tiene a su vez derecho de preferencia y puede readquirir acciones. Veamos qué nos dice el Código de Comercio al respecto. En su artículo 396, el Código de Comercio establece la readquisición de acciones de la siguiente manera. Adquisición de acciones propias en la sociedad anónima. La sociedad anónima no podrá adquirir sus propias acciones sino por decisión de la Asamblea con el voto favorable de no menos del 70% de las acciones suscritas. El artículo 396 es claro al indicarnos cuál es el número, o mejor, el porcentaje de accionistas que tienen que conectar con la readquisición. Se requiere el 70% como mínimo para que se autorice una readquisición de acciones. Pero veamos más sobre el artículo 396. Para realizar esa operación, empleará fondos tomados de las utilidades líquidas, readquiriéndose además que dichas acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras estas acciones pertenezcan a la sociedad, quedarán en suspenso los derechos inherentes a las mismas. La enajenación de las acciones readquiridas se hará en la forma indicada para la colocación de acciones en reserva. En este caso nos indica el Código de Comercio que las acciones que sean readquiridas quedarán todos los derechos en suspenso, que se necesitará además para readquirir esas acciones que existan unas utilidades líquidas o unas reservas que tenga la sociedad para la readquisición de las acciones. Veamos un poco más al respecto y la conclusión que traeríamos sobre el artículo 396. Es viable, por tanto, la readquisición de acciones siempre y cuando medie decisión de la Asamblea General de Accionistas, la cual deberá ser adoptada con el voto favorable de no menos del 70% de las acciones suscritas, con fondos tomados de las utilidades líquidas y que las mismas se hallen liberadas. Ahí tendríamos entonces una primera conclusión de lo requerido para la readquisición de acciones. Veamos un poco más ya respecto del artículo 403 del Código de Comercio. Observemos. En igual sentido, el artículo 403 del Código de Comercio indica que las acciones serán libremente negociables, salvo las acciones comunes respecto de las cuales se haya pactado expresamente el derecho de preferencia. Así las cosas, pues las acciones comunes pueden negociarse entre otro y otro accionista, pero puede ser que en los estatutos se haya pactado el derecho de preferencia. Caso en el cual pues habrá lugar a la oferta de dichas acciones primero a la sociedad o a los accionistas. Veamos un poco sobre este tema. El artículo 403 trae las excepciones a la libre negociación de las acciones. Dice: las acciones serán libremente negociables, con las excepciones siguientes. Primero, las privilegiadas, respecto de las cuales se estará a lo dispuesto sobre el particular. 2. Las acciones comunes, respecto de las cuales se haya pactado expresamente el derecho de preferencia, y ese es nuestro caso. 3. Las acciones de industria no liberadas, que serán negociables sino con autorización de la Junta Directiva o la Asamblea General. Y 4. Las acciones grabadas con prenda, respecto de las cuales se requerirá la autorización del acreedor. Nos quedamos en la segunda, las acciones comunes, respecto de las cuales se ha pactado el derecho de preferencia. Allí no habrá entonces una libre negociación, sino que tendremos que actuar de conformidad con el derecho de preferencia. Y miremos qué nos dice el artículo 407 del Código de Comercio al respecto. Negociación de acciones nominativas con derecho de preferencia. Si las acciones fueren nominativas y los estatutos estipularen el derecho de preferencia en la negociación,
se indicarán los plazos y condiciones dentro de los cuales la sociedad o los accionistas podrán ejercerlo. Pero el precio y la forma de pago de las acciones serán fijados en cada caso por los interesados, y si estos no se pusieren de acuerdo, por peritos designados por las partes, o en su defecto por el respectivo superintendente. No surtirá ningún efecto la estipulación que contraviniere la presente norma. Quiere decir esto entonces que cuando las acciones tienen derecho de preferencia, es necesario hacer una oferta a los socios, hacer una oferta a la sociedad misma para que ellos primero que un tercero puedan adquirir esas acciones. Se requiere además que los estatutos establezcan las formas y condiciones o incluso el precio. Y en caso de no establecerse el precio o la forma de calcular el precio en los estatutos, pues se hará respecto de peritos o respecto de la misma superintendencia. Veamos un poco más este artículo 407. Mientras la sociedad tenga inscritas sus acciones en bolsas de valores, se tendrá por no escrita la cláusula que consagre cualquier restricción a la libre negociación de las acciones. Y aquí tenemos una claridad meridiana respecto de las acciones que circulan en bolsa, y es que sobre ellas, así incluso en los estatutos esté pactado, no habrá ninguna restricción de negociación ni ningún derecho de preferencia. Y esto es muy claro, dado que si las acciones circulan en bolsa, pues debe haber un tráfico comercial de ellas y no puede estar vinculado a este tipo de derechos. La Superintendencia de Sociedades ha indicado, con todo lo anterior, con el estudio de estos artículos que hemos visto, lo siguiente. De acuerdo con el mencionado artículo 403, la regla general es la libre negociabilidad de las acciones, salvo que el contrato de sociedad se haya estipulado o previsto el derecho de preferencia, que en el caso hipotético planteado, estamos hablando del oficio, al parecer se encuentra consagrado, en primer lugar, a favor de los accionistas y posteriormente a favor de la sociedad. Es típico que en algunas minutas de sociedades, primero se consagre el derecho de preferencia a favor de la sociedad y luego el derecho de preferencia a favor de los accionistas. No es una regla. Es decir, podrá ser primero el derecho de preferencia a favor de los accionistas y luego el derecho de preferencia a favor de la sociedad. Observemos que el artículo 403 no establece quién primero, quién después, sino que dice que podrá establecerse un derecho de preferencia a favor de la sociedad y de los accionistas, pero no indica primero de la sociedad y luego de los accionistas. Esto para efecto de hacer claridad sobre el derecho de preferencia. Además, la superintendencia ha dicho lo siguiente. Luego, así consagrado en el contrato social, lo obligatorio es ofrecer las acciones que se pretenden vender a los accionistas. Si estos no aceptan la oferta, serán ofrecidas a la sociedad, evento en el que habrá de observarse en su integridad los supuestos del artículo 396 del Código de Comercio, con lo cual se entenderá que se ha cumplido y agotado el trámite del derecho de preferencia, quedando el accionista interesado en vender las acciones en libertad de ofrecerlas a terceros. Esta conclusión de la superintendencia tiene los dos fondos, es decir, la posibilidad del derecho de preferencias para la sociedad y además la posibilidad de la readquisición de acciones. La sociedad no podrá readquirir acciones agotando el derecho de preferencia si no tiene las utilidades líquidas necesarias o las reservas necesarias para poder readquirir acciones. Así las cosas, podrá ofrecerse a la sociedad, pero si la sociedad no agota el procedimiento necesario, no tiene la cantidad de votos favorables para readquirir acciones, pues no podrá readquirirlas. Si se le ofrece además a los demás socios o accionistas y estos no toman el derecho de preferencia, entonces el accionista que desee vender sus acciones estará liberado del derecho de preferencia, se habrá agotado el derecho de preferencia y una vez agotado el derecho de preferencia, terceros podrán adquirir dichas acciones. Esto hace una gran diferencia entre las acciones comunes que no tengan restricción de negociación y las acciones comunes que sí tienen derecho de preferencia. Las comunes podrán negociarse libremente, las que tengan derecho de preferencia habrá que agotarlo de conformidad con los estatutos sociales y obviamente con los artículos 403 y 407 que ya hemos estudiado en este fórum académico. Nos haríamos entonces las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es la obligación que tiene aquel accionista que pretende vender total o parcialmente sus acciones?
Y nos respondió la Superintendencia de Sociedades de la siguiente manera. Tal como quedó anotado, lo imperativo para el accionista que pretende enajenar su participación en la sociedad, total o parcialmente, es ofrecer las acciones a los demás accionistas, y así está consagrado luego a la sociedad. Luego dice, ahora bien, si no se ha previsto el derecho de preferencia a favor de la empresa, la enajenación a su favor, aunque no es forzosa, podría ser viable, pues el accionista, al agotar el trámite del derecho de preferencia previsto en el contrato en favor de los demás accionistas, puede ofrecerlas a terceros interesados, que bien podría ser la sociedad, siempre que la operación se realiza en los términos antes indicados. Con esto nos dice la Superintendencia de Sociedades que la sociedad podrá readquirir acciones en el derecho de preferencia o podrá readquirir acciones una vez agotado el derecho de preferencia. ¿Pero qué necesita para readquirir las acciones? Pues cumplir los requisitos de readquisición. Voto favorable de más del 70% de los accionistas, y requiere además las utilidades líquidas necesarias para poder readquirir las acciones. Pero nos haríamos una pregunta adicional entonces. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para determinar el número de acciones que a cada accionista le corresponden? Y nos dice la Superintendencia. Para determinar el número de acciones que a cada accionista corresponde, se le informa al consultante que es el resultado de una simple operación matemática, donde el total de las acciones previstas de acciones ofrecidas equivalen al 100% luego de determinar el número de las acciones que a cada uno le corresponde. Se trata de una cuenta, se tendrá en cuenta el porcentaje que cada uno de ellos posea en el capital suscrito. ¿Cómo así? Pues para saber cuántas acciones le corresponde a cada uno, tenemos que tener en cuenta cuántos accionistas hay y cuál es su porcentaje de participación. Si un accionista está ofreciendo sus acciones y tiene derecho de preferencia, pues los accionistas tendrán derecho a adquirir el número de acciones, teniendo en cuenta que las acciones ofrecidas equivalen a un 100% y que se distribuirán para agotar el derecho de preferencia en cada uno de los accionistas según su participación social. Adicionalmente, podemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué sucede con los títulos de las acciones? Aquí nos dice la Supersociedades y le dice al usuario que solicitó la inquietud que le extraña la inquietud relacionada con la suerte de los títulos de las acciones readquiridas por la sociedad, cuando el peticionario es de conocer que el texto del artículo 396 del Código de Comercio es claro cuando determina que mientras las acciones pertenezcan a la sociedad, quedan en suspenso los derechos inherentes a las mismas, por lo que es claro que los títulos de acciones también salen de circulación. Si la sociedad ha readquirido acciones, pues los títulos pasaron a la sociedad. Y si todos los derechos quedaron en suspenso, pues todos los títulos accionarios que fueron readquiridos ya no circulan libremente, sino que serán parte de las acciones que tiene en reserva la sociedad para una enajenación posterior. Sobre este tema y muchos temas más, puede consultar en nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.